La historia del lobizón, contada por Romero Poltronieri en los montes entrerrianos, donde el viento silba entre los árboles y el sol se pierde entre la espesura. Viví una temporada con mi abuelo, un hombre curtido por el campo y las leyendas que habitaban en su memoria. Era un lugar remoto, tan alejado que, como decía él, ni el loro llegaba. Allí, entre los quebrachales y los arroyos que serpenteaban como culebras, escuché por primera vez la historia del lobizón. Mi abuelo me contaba que el lobizón era el séptimo hijo varón de una familia, condenado a transformarse en una bestia las noches de luna llena. No era un lobo común, sino una criatura híbrida, mitad hombre, mitad perro lobo, con ojos que brillaban como brasas y un aullido que helaba la sangre. Según él, en aquellos montes, el lobizón había dejado su marca años atrás, y su presencia aún se sentía en el aire denso de la noche. Romero, me decía mi abuelo, mientras encendía un cigarro de hoja, el lobizón no es malo por naturaleza, es una maldición, una carga que lleva en el alma, pero cuando se transforma, no puede controlar su instinto. Por eso, cuando la luna está llena, hay que cerrar bien las puertas y no salir al monte. Yo, siendo un muchacho curioso, escuchaba con atención, pero también con escepticismo, hasta que una noche, todo cambió. Era una noche de luna llena, redonda y brillante como un plato de plata. El viento soplaba fuerte y los árboles parecían susurrar secretos antiguos. Mi abuelo y yo estábamos en la cocina, tomando mate, cuando, de repente escuchamos un aullido largo y desgarrador. Era un sonido que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes, profundo, triste y a la vez amenazante. «Es él», murmuró mi abuelo, apretando el mango de su cuchillo. «El lobizón anda cerca». Los perros del rancho, que normalmente ladraban a todo lo que se movía, estaban callados, agazapados debajo de la mesa, con el pelo erizado. Mi abuelo me dijo que no saliera, pero yo, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad, me asomé por la ventana. Allí, en el claro del monte, vi algo que nunca olvidaré, una figura alta, oscura, con ojos que brillaban como fuego. No era un lobo, ni un hombre, sino algo intermedio. Caminaba en dos patas, pero su cuerpo estaba cubierto de pelo, y sus manos terminaban en garras. Me miró fijamente, y sentí que el tiempo se detenía. Luego, con un salto, desapareció en la espesura. Al día siguiente, encontramos huellas extrañas cerca del corral. Eran grandes, con marcas de garras, y llevaban hacia el arroyo. Mi abuelo me dijo que el lobizón siempre rondaba por esos lugares, porque allí había nacido, en una familia numerosa que vivía en el monte hacía generaciones. El séptimo hijo, dicen, había sido maldecido por no bautizarse a tiempo, y desde entonces, su espíritu vagaba entre los árboles, buscando redención, o quizás venganza. El lobizón no elige ser lo que es, me explicó mi abuelo, pero mientras haya luna llena, su sombra seguirá recorriendo estos montes. Aquella experiencia me marcó para siempre. Aprendí que en el campo, entre la realidad y la leyenda, hay un espacio donde lo inexplicable cobra vida, y aunque nunca volví a ver al lobizón, su aullido aún resuena en mis recuerdos, como un eco de aquellos días en el monte entrerriano, donde ni el loro llegaba, pero el lobizón sí. Romero Poltronieri. La noche del ataque del lobizón, contada por Romero Poltronieri. Esa noche, el monte entrerriano parecía haberse vuelto más oscuro, más denso, como si la naturaleza misma supiera que algo terrible estaba por suceder. Mi abuelo y yo estábamos en la casa de mis abuelos, una construcción vieja de madera y techo de paja, que crujía con cada ráfaga de viento. Mi abuela, una mujer de fe inquebrantable, rezaba el rosario en voz baja mientras tejía junto al fogón. Yo, aunque ya había escuchado las historias del lobizón,
Nunca había sentido tanto miedo como esa noche. Romero, me dijo mi abuelo, mientras afilaba su facón, esta noche no es como las otras. La luna está demasiado brillante, y el viento trae un olor raro. Algo va a pasar. No había terminado de decir esas palabras cuando un aullido desgarrador rompió el silencio de la noche. Era el lobizón, no había duda, pero esta vez, su sonido era más cercano, más desesperado. Los perros, que siempre estaban alerta, se escondieron debajo de la cama, temblando. Mi abuela dejó el rosario a un lado y se persignó. Dios nos proteja, murmuró. De repente, algo golpeó la puerta con fuerza. Era un impacto seco, como si una mano enorme hubiera chocado contra la madera. Mi abuelo se puso de pie de un salto, con el facón en la mano, y me empujó hacia atrás. No te muevas, me ordenó. El golpe se repitió, esta vez más fuerte. La puerta crujió, y por un momento pensé que se derrumbaría. Mi abuela, con una calma que solo los años de fe pueden dar, comenzó a rezar en voz alta. Sus palabras eran firmes, como si estuviera enfrentándose a algo más grande que ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aleja de aquí a este espíritu maligno, decía, mientras sostenía un crucifijo en la mano. El lobizón aulló de nuevo, pero esta vez su sonido era diferente, casi como un gemido de dolor. Los golpes en la puerta cesaron, y por un momento, todo quedó en silencio, pero el terror no se había ido. Escuchamos pasos pesados alrededor de la casa, como si la criatura estuviera buscando otra forma de entrar. Las ventanas crujían bajo su peso, y el techo de paja parecía agitarse con cada movimiento. No podemos quedarnos aquí, dijo mi abuelo, pero mi abuela lo detuvo con una mirada. No salgas, le advirtió. El mal está afuera, pero la fe nos protege aquí dentro. Y así fue. Durante lo que pareció una eternidad, el lobizón rondó la casa, aullando y golpeando, pero sin lograr entrar. Mi abuela no dejó de rezar ni un segundo, y poco a poco, los sonidos se fueron alejando. Cuando el amanecer asomó por el horizonte, el lobizón se había ido, pero el terror de esa noche quedó grabado en nuestras almas. Al día siguiente, encontramos huellas enormes alrededor de la casa, y las ramas de los árboles cercanos estaban rotas, como si algo enorme las hubiera golpeado. Mi abuelo, siempre práctico, reforzó las puertas y ventanas, pero mi abuela nos recordó que no eran las cerraduras lo que nos había protegido. El mal acecha en este mundo, nos dijo, y no podemos confiarnos. La fe y el respeto por lo desconocido son lo único que nos mantiene a salvo. Esa noche aprendí que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, fuerzas oscuras que no entendemos, pero que están ahí, esperando su momento. Y aunque el lobizón no volvió a atacar nuestra casa, su presencia siempre estuvo presente en el monte, como un recordatorio de que no debemos subestimar el mal que nos rodea. Romero Poltronieri.